nos mencionaba que hoy día vamos a empezar una nueva serie de mensajes, ya en el libro de Colosenses. Así que pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Colosenses. Y vamos a buscar ahí juntos, ya lo que el Señor nos quiere decir. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Antes de continuar y de leer el texto, vamos a tener un momento de oración. Oremos al Señor para que Él nos dirija, para que Él quite de nuestro corazón cualquier ruido, que intervenga en escuchar su palabra, no a mí, ya, sino que la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias porque queremos, Señor, en este día y en este momento, que tú nos hables a todos nosotros. Que nos hagas, Señor, vivificar nuestra fe. Que nos haga, Señor, sentirte más aún como te estamos sintiendo ahora. Porque ciertamente tu palabra trae vida a nuestras vidas y nos muestra, Señor, ciertamente el camino a seguir día a día. Quita de nosotros, Señor, cualquier ruido, cualquier preocupación que podamos tener. Cualquier cosa, Señor, que impida el fluir de tu Espíritu Santo para poder, Señor, entender tu palabra y para ponerla en obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias, Padre Eterno, por tu gracia. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Hermanos, Colosenses, capítulo 1. Bien, la serie de mensajes que comenzamos el día de hoy, que va a durar más o menos un mes y medio aproximadamente, tiene como título en general, Cristo, la plenitud de la vida cristiana. Cristo, la plenitud de la vida cristiana. Ya con ese título, que solamente la serie de mensajes ya nos quiere decir algo. Y el mensaje del día de hoy tiene como título la persona y obra de Cristo como fundamento de nuestra fe. La persona y la obra de Cristo como fundamento de nuestra fe. Y el texto es, en el capítulo 1 de Colosenses, del 15 al 20. Del 15 al 20. Dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Tremendo texto bíblico. ¿Lo han escuchado alguna vez o no? Más de alguna vez lo han leído, ¿cierto? Bueno, el Señor hoy día quiere volver a recordarnos nuevamente este texto bíblico para que nuestra fe sea fundada solamente en Cristo Señor. Entonces, debemos entender, hermano, primeramente, que vivimos en una época en que Jesús es irrelevante. Para muchos Jesús es cualquier cosa. No es el Dios que nosotros creemos. Incluso es más, muchos entienden la denominación, la religión, ¿cierto?, como algo extraño, ¿cierto?, lleno de prohibiciones, lleno de no hagas esto, no hagas esto otro, ¿cierto? Y ahí es donde viene el choque en que el hombre tiene libertad para hacer lo que quiera, es autosuficiente y muchas cosas más. Vivimos en esa época y debemos ser realistas en eso. Pero el problema mayor es que muchos cristianos no saben realmente quién es Él, quién es Cristo. Tienen un Cristo demasiado pequeño, incapaz de satisfacer sus necesidades o sus mejores aspiraciones espirituales. Como consecuencia, hermanos, siempre están buscando experiencias religiosas, buscando otras religiones, buscando otras cosas místicas para satisfacer
la vida espiritual o su vida espiritual e incluso hasta su vida material, creyendo que eso le va a traer prosperidad, ¿o no? Le va a traer grandes cosas, cosas materiales. Eso es lo que busca el hombre. Nosotros entendemos realmente que aquellos que no conocen a Cristo es claro porque no han sido regenerados por el Señor. Pero nosotros como creyentes que sí hemos sido regenerados por Dios, muchas veces también hacemos lo mismo. ¿O no dicen ustedes? Muchas veces cuando estamos en aflicción, en necesidades, en vez de recurrir previamente a Cristo, recurrimos a otras cosas. Buscamos satisfacer nuestras propias necesidades buscando otras cosas que no son Cristo. Y es una realidad. Y es una realidad del mundo cristiano. De todo el cristianismo. Ese era el gran problema básico de los creyentes en Colosas. Habían recibido el Evangelio, pero no habían captado la visión de un Cristo soberano, suficiente para todas sus necesidades espirituales. Y estaban dando oído a enseñanzas de maestros que pretendían tener la clave para la perfección espiritual. Pablo presenta entonces aquí a Jesucristo como el Cristo cósmico, cuyo señorío se extiende a todo el universo y abarca el pasado, el presente y el futuro. Ese es el Cristo que él describe en este texto. Él es el Cristo. ¿Quién es él? Bien, el texto no va a hablar al respecto. Por otro lado, muchas veces consideramos a Jesucristo o lo encasillamos solamente como aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. O por aquel niñito en Belén, en un pesebre, ¿ya?, que nació en un momento determinado de la historia. Entonces, muchas veces nuestro enfoque en Cristo se basa en eso solamente, pero es más allá que eso. Cristo, hermanos, es aquel que da un principio orientador a la creación. En él fueron, dice el texto, hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Cuando contemplamos, hermano, la naturaleza, por ejemplo, hay una vez, se ha pasado este momento en el cual uno, no sé, va a un parque, va al sur, va a un lugar donde hay naturaleza y admira y ve lo maravilloso que es. ¿Qué pasa ahí? Pasan muchos sentimientos, ¿cierto? ¿Qué vemos ahí en ese cuadro de la naturaleza? Vemos que hay leyes, hay sistemas, pensamos que están perfectamente organizados, órganos complejos, cadenas de alimentación, etc. Y todo está en armonía. Y es más, es quien desde su trono sostiene, preserva al hombre redimido con su misericordia y bondad. ¿Usted cree eso? ¿Cree que Dios sustenta y sostiene la vida de cada uno de nosotros? Si es amén, excelente. Pero si está a media del amén o de repente como que flaqueamos, debemos reconsiderar realmente quién es Él y volver a pensar en la persona de Cristo, en su obra, ¿cierto? Y en su persona. Como les decía, vivimos en un tiempo en peligro. Incluso en el tiempo de Pablo ocurría eso. Tal como dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces Pablo estaba viviendo en su época lo mismo. O sea, significa que en todas las épocas, ciertamente, hay un corazón que no está cerca de Cristo. Y si está cerca de Él, no está realmente convencido de quién es Él. La carta a los Colosenses que Pablo escribe, todos sabemos que la escribió desde Roma en un momento de cautiverio, ¿cierto? Ahí Epafras fue el que escribió la carta. El que fundó, la iglesia. Y es interesante porque el lugar donde fue escrita, o sea, el lugar de Colosas, es un lugar que está cerca de la Odisea, de la ciudad de la Odisea, en Éfeso. Y está en un valle, el valle que se llama el Valle de Lico. Un valle muy fértil porque tenía mucha tierra que provenía, ¿cierto?, de los volcanes, porque era un lugar donde eran muchos temblores y terremotos. Entonces, es una tierra muy fértil, donde la uva, el vino, era muy apetecible. A los que les gusta el vino, ahí florecía. Amén, dice la hermana ahí.
Y a la vez también trabajaban mucho la lana. Algo que les mencionaba que era muy susceptible a temblores y a terremotos. Interesante porque la ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica. Tan rica que en varias ocasiones en terremotos se destruyó por completo. Y ellos volvieron a reconstruir esa ciudad sin ningún recurso de Roma, sino que con sus propios recursos. Y por eso que, si ustedes se recuerdan, en Apocalipsis Juan habla de la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, donde dice, tú eres rica, pero eres tibia. Interesante, ¿eh? Tenían de todo lo material, pero su corazón no estaba cerca de Dios, era tibio. Pero es un tema para que lo lean ahí más adelante ahí en Apocalipsis. Entonces, el problema también que se suscitaba en la época de Pablo y en la ciudad de Colosas es que había mucho problema del legalismo, ascetismo, dualismo, adoración a los ángeles. Toda secta falsa menospreciaba a Cristo y la Biblia. Pero Pablo ahora nos va a clarificar que eso no es así. Aquí tenemos en estos textos bíblicos una confesión de fe. Clara y directa. Fundamento de nuestra fe, no solo para la época de Pablo, también para nosotros el día de hoy. Por lo tanto, entonces, ¿quién es él? Veámoslo aquí en los textos bíblicos. Pablo parte declarando primero y aclarando que la supremacía de Cristo se revela en la creación. La supremacía de Cristo, el poder de Cristo, el amor de Cristo se revela en la creación. Los textos, por favor, en su Biblia del 15 al 17 nos habla al respecto. Dice, Él es la imagen de ¿quién? Del Dios invisible. ¿El primogénito de qué cosa? De toda la creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Pablo, hermanos, muestra temas relevantes para la iglesia de Colosas en los textos bíblicos y que debemos hoy recordar. ¿Quién es Cristo? Abrazar quién es Cristo y no verlo como muchos, como un simple amuleto que se accede en momentos determinados para bienestar nuestro, en momentos complejos. La persona de Cristo, hermano, está estrechamente relacionada con el Dios Padre. Es por eso que Pablo inicia esta confesión de fe mencionando que el Cristo es la imagen de Dios. Invisible. Basado en la definición, entonces, de imagen, podríamos definir como la perfecta representación y manifestación de algo. Cristo es la perfecta representación de Dios. Visible, el Dios invisible. En referencia a esto podemos mencionar cuando el Señor encara a Felipe y le pregunta, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros, cierto? ¿Y aún no me conoce, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice ahí Juan 14:9. La idea de imagen y semejanza se usaba para referirse al proceso antiguo de hacer monedas. El original se oprimía contra algo blando, ¿cierto? Como una cera. Después de endurecerse se usaba como molde para hacer las monedas. Por lo tanto, tenía que ser la moneda que salía era muy al original. Era imagen o semejanza del original que estaba plasmado en esa cera. La persona de Cristo es Dios mismo, en carácter y esencia. Él revela su naturaleza como Dios invisible. En el sentido estricto, hermano, de la palabra, es la revelación exacta de su carácter. Y avanzando y complementando lo anterior, vemos también un sentido técnico y oficial en el texto. Fíjense cómo agrega a Pablo cada vez más cosas importantes e interesantes de entender quién es Cristo en nuestra vida y quién es en sí como persona y su obra. Porque también lo muestra como heredero, con autoridad y como gobernante de todo. Cristo es gobernante y heredero de todo lo que hoy día vemos y que ha sido creado. Porque no debemos entender que la primogenitura, como aquel menciona, significa, ¿cierto?, que se refiere al primer hijo.
o ser creado, como muchos lo creían en la iglesia de Colosas. Incluso el día de hoy creen mucho eso, ¿cierto? Que Cristo fue el primogénito porque fue el primero creado, o el primer hijo. No. El texto tiene que ver con que es cabeza, que es jefe, que es heredero. En otros contextos bíblicos, y sin alejarse del sentido original de la palabra primogénito, denota que la persona es la primera. Cristo lo es en la creación. La palabra conlleva preexistencia, que ya existía antes de todo, y también superioridad. Él es superior a todo por ser el gestor y creador, dueño y señor. Todo le pertenece. Su vida y mi vida también le pertenecen. Empezamos a dimensionar realmente este Cristo más allá de lo que conocemos en la cruz, en Belén y algunos otros puntos importantes de la historia de Jesús. Es más que eso. Por eso que el texto nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo entonces para reforzar la supremacía de Cristo en todo, nos da características gramaticales en el texto. Donde dice Él es, ¿o no? El versículo 15. Después, en Él, el versículo 6, el versículo 17. Y vuelve a repetir Él es en el versículo 17. Pablo utiliza generalmente estas expresiones gramaticales para confirmar y reafirmar que Cristo es el único Dios. No puede haber en el corazón del hombre redimido otro Dios. No puede haber otra cosa que le nortee su vida. Ni el trabajo, ni la familia, ni las circunstancias. Todo debe ser basado y entregado a Cristo porque Él es nuestro Señor. Él es suficiente para nuestra vida. Y no estoy diciendo con eso, ni tampoco la Biblia lo dice, que debemos vivir como pajaritos, ¿cierto? Esperando que todo venga. No, tenemos responsabilidades en todo aspecto de nuestra vida. Pero que tu corazón y mi corazón no esté basado en eso, o en este mundo, sino que esté basado y enraizado en Cristo Señor, como gobernante y dueño de nuestra vida. Y eso significa vivir a Cristo día a día. Usted viene a la iglesia el día domingo, viene caminando con Cristo en su corazón. Usted se va a su casa, se va a su trabajo, se va a sus estudios, vive el día a día con Cristo. No lo deja en la casita sentado al Señor mientras usted se va a trabajar. O no lo deja ahí viendo una película mientras usted va a estudiar. No lo deja en las plataformas como Netflix, ¿cierto? Prime, para que vea una película y me entretenga. Cuando yo llegue, ahí tenemos relación. Ahí conversamos, Señor. Antes no, ahora estoy ocupadito. Tengo que estudiar, tengo que hacer todo otro. No, hermanos. Ese no es el Dios que la Biblia proclama y lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Cristo es el todo. Y si es el todo, usted debe vivir día a día con Él. Y cuando usted viva día a día con Él, su vida va a cambiar. La perspectiva de la vida en esta tierra va a ser distinta. Las relaciones que usted tenga con sus hermanos va a ser distinta. Como usted vea la iglesia, como usted vea el pecado, como usted vea el mundo que nos rodea, va a ser bajo la perspectiva de Cristo. Y su confianza va a estar en Él, no en hombres. Porque hoy día muchos en el mundo, su corazón está basada, ¿cierto? O ponen la esperanza en hombres. Usted no debe poner la esperanza en hombres, ni en gobernantes, ni en líderes, ni cualquier otra persona, porque su esperanza está en Cristo. Él es el que sustenta todo. Por tanto, si Él es el primogénito de la creación, si su existencia es antes que todo lo creado, que actuó y ejecutó las obras de la creación y que es su herencia dada por su Padre, entonces debemos reconocer este principio y entender que ante cualquier circunstancia no estamos solos. ¿Cuál es la base de esta afirmación? La palabra en el versículo 17, que dice, en Él subsisten. No es como esta teoría deísta de las cosas, que Dios creó todo y se mandó a cambiar de vacaciones. Y dejó todo para que funcionara según las reglas de la naturaleza.
que se la arregle la naturaleza como quiera y el hombre como quiera. Yo ya creé, formé, me voy. Esa es una concepción deísta, ajena a la Escritura. Pero a veces muchos cristianos lo piensan así. No, si Dios no está conmigo. No, si estoy pasando por esta dificultad y Dios se alejó de mi vida. Él nos ha alejado de nuestra vida, aún en las circunstancias más fuertes y más complejas. Nosotros somos los que nos alejamos de Él, buscando otras cosas. La acción de su obra y gobierno no se ejerció solo en el pasado o será ejercido en el futuro, sino que en el presente, hoy, en nuestra época, Él ejerce autoridad y poder, sosteniendo todo, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por ese ejercicio de su poder, Él sostiene y mantiene esta creación. Cuidado, protección, conservación de todo, en especial el tesoro de su creación. ¿Y quién es el tesoro de su creación? ¿Qué es el tesoro más hermoso de Dios para Él en la creación? El hombre. El hombre fue su tesoro mayor. Y una cosa que siempre yo no me canso de repetir en ese contexto es cuando Él creó los cielos y la tierra. Por su palabra fueron creadas todas las cosas, ¿o no? El poder de su palabra es tremendo. Él nos habla a través de su palabra. Pero cuando Él creó los cielos y la tierra, lo creó con su palabra, con su poder. Él dijo, hágase y se hizo. Esto es muy bueno, extremadamente bueno. Pero más bueno sobre todo fue cuando creó al hombre. Porque Él puede haber dicho, hágase el hombre. Y se hizo el hombre. Con toda su forma y todo eso. Pero no fue así. Él tomó y con sus manos lo creó. ¿No creen que eso es especial? Eso es maravilloso. Porque Él con sus manos formó al hombre. Le dio amor, cariño, lo formó con sus manos. Teniendo todo el poder del mundo para hacerlo desde su palabra. Su mayor tesoro, hermano querido, es usted. Cristo está en su vida y su vida está en Él. ¿Seguimos pensando en ese Dios chiquitito? ¿Seguimos pensando en ese Cristo pequeñito? ¿O ahora está creciendo más todavía este Cristo grande y hermoso? Entonces, desde estos versículos bíblicos podemos dimensionar y reflexionar quién es Él, su persona, características divinas que se reflejan en nuestras vidas constantemente. Si podemos dimensionar la grandeza de la persona de Cristo en estos versículos, debemos entonces dimensionar ahora su grandeza en la obra de Cristo. Él es primogénito ¿de qué? De la creación. Todo subsiste y es de Él y para Él. Y en Él estamos seguros y tranquilos. Pero ahora Pablo avanza entonces en la otra parte del texto bíblico y nos dice que si la supremacía entonces de Cristo se revela y refleja en la creación, también la supremacía de Cristo se revela en la redención. La obra de Cristo. Creación, redención. Del versículo 18 al 20 ahí en sus textos bíblicos. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Antes de seguir, quiero pedir un favor. ¿Me podría traer un vasito de agua, por favor? Ah, ya, muchas gracias. Muchas gracias. Pablo, hermanos queridos, dedicó solo una frase para describir la relación de Cristo y Dios, el Padre, ahí en el versículo 15. Mientras que dedicó más de 2 versos para describir la relación entre Cristo y la creación. Ahora, al comienzo del versículo 18 que acabamos de leer, o que acabo de leer, Pablo trata el tema de la relación entre Cristo y la iglesia. Cristo, la creación, pero ahora Cristo y la iglesia. Con esta frase, Pablo deja atrás una perspectiva del cosmos o cosmológica,
Y trata a la persona de Cristo desde la perspectiva salvífica o soteriológica, de la perspectiva teológica, digamos, con la palabra, digamos, en sí. Nuevamente tenemos aspectos gramaticales para confirmar y establecer quién es Él. El versículo 18 dice, Él es, ¿no? El versículo 19 dice, en Él. Y por medio de Él, dice el versículo 20. Pablo afirma algo tremendo acá, hermanos. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Usted y yo. Por lo tanto, como sustenta y sostiene la creación, también sustenta y vive por su iglesia y para su iglesia, que es usted y yo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Barclay, un comentarista, dice, la iglesia es el organismo por medio del cual Cristo actúa y que comparte todas las experiencias de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo usa esta analogía para enfatizar la unidad de la iglesia, para explicar la distribución de los dones espirituales y para señalar por qué cada creyente es importante en el cuerpo. Es importante cada creyente en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, en Colosenses capítulo 1, el propósito de esta analogía es enfatizar la preeminencia de Cristo, porque en primer lugar, Cristo es, como ya les mencionaba, la cabeza de la iglesia. Como creador y sustentador, toma el primer lugar en el universo y como redentor, toma el primer lugar en la iglesia. Una vez más, Pablo usa el pronombre él para dar énfasis. Él y ningún otro. Cristo es cabeza de la iglesia en un sentido orgánico. Es decir, Él concede a la iglesia vida y crecimiento. Vida y crecimiento, no algo mecánico. Vida, relacionamiento, amor, vínculos, entrega. Ese es el Cristo. Por otro lado, también Cristo es la cabeza de la iglesia en un sentido gubernamental. Es decir, Él ejerce autoridad sobre la iglesia, tanto en su conjunto como en sus diversos miembros. Tanto la iglesia como la creación, hermanos, están bajo una sola autoridad y administración, la de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esa división, entonces, en la cual es Rey y Señor, que sostiene y sustenta la iglesia, donde se manifiesta claramente, tal como aparece en el versículo 15, como el primogénito de la creación, acá también se nos muestra en su obra como el primogénito de entre los muertos, ¿o no? El versículo 15. Perdón, el versículo 18. Acá se nos muestra en su obra como el primogénito de la creación. Tiene el gobierno de toda la creación y tiene el poder sobre todo hombre y sobre la muerte. Dándonos a entender el poder reconciliador en esta obra ante el Padre. El que tenga el poder sobre la muerte, porque es significado de vida, es porque usted y yo tenemos la capacidad y el deseo, pero también tenemos el privilegio de ser reconciliados con el Padre a través de Cristo en la cruz. Eso es maravilloso, porque nuestro pecado, ¿qué es lo que hace? Nos aleja de Cristo, nos aleja de Dios. Pero Cristo nos hace más cercanos a través de la sangre y la obra en la cruz. Llega a dar escalofrío pensar eso. Porque es así. Ya no es cualquier Cristo. Ya no es ese Cristo que en un principio hablábamos. Ahora es más que eso. El reconciliar todas las cosas, trayendo la paz por la sangre en la cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. El versículo 20. La reconciliación requiere un cambio dentro de una relación. Del mal al bien, de la enemistad a la amistad. Cuando las naciones practican reconciliación, se establece ¿qué cosa? Paz, ¿no? Acuerdos, tranquilidad, ¿cierto? Cuando dos personas están en conflicto, la reconciliación también trae paz y crea vínculos. Él es el único, hermano, mediador para la reconciliación con Dios, no solo para el hombre, sino para el universo. Romanos 5, versículos 10 al 11 nos dice, porque si siendo enemigos, fuimos, ¿qué cosa? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, dice. Estando reconciliados, seremos
salvos por su vida, obra de Cristo, la cruz. Y no solo esto dice el texto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pero esta reconciliación no la podemos lograr solos. Tiene que haber un mediador para que haga esto, y ese es Cristo. Por lo tanto, si se siente alejado de Cristo, se siente solo, o cree que Cristo está lejano allá, busque al Señor. Reconcíliese con Él. Búsquele constantemente. Que no sea un día domingo el que escucha la palabra del Señor, sino que día a día búsquele. Ore al Señor. Esa es la vida de un creyente. Esa es la vida de un creyente. Hermanos, para concluir, un versículo bíblico que resume este mensaje y para que lo atesoremos como toda la Escritura es el de Hebreos 1, versículo 1 al 3. Otra confesión de fe que nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Con todo lo anterior, hermanos, ¿cómo estamos mirando a Cristo? ¿Entendemos quién es Él realmente? Solo es aquel que llega a nuestro encuentro cuando estamos atribulados por algo, cuando las aflicciones de este mundo están a la puerta, o se ha transformado en su Señor y Rey. Mientras más nos asombramos de su majestad y entendemos quién es Él, la paz, la reconciliación, la perspectiva que tenemos de la vida en esta tierra y las relaciones interpersonales se vuelven constantes, llenas de amor y de perdón. Vivimos entendiendo que solo Cristo es suficiente para vivir esta vida. ¿Lo creen así? Que hoy día salgamos alegres, contentos, que Cristo vive en nuestras vidas. Que no es cualquier persona, es Dios mismo hablando en nuestras vidas. La persona y la obra de Cristo tienen que ser relevantes en nuestra vida, fundamentos de su fe. Usted tiene que tener la fe suficiente para creer que este es el Señor en el cual usted le canta día a día, que le canta los domingos, que le sirve, que vive. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que tengamos fe y avancemos mirando su ejemplo. Enfoquemos nuestra mirada al que es más que suficiente, al que tiene en todo el primer lugar, al que es más importante. Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, nuestro Creador y Dueño, nuestro Señor y Salvador, y despojémonos de la vanagloria, de la autosuficiencia, del que yo la puedo, del que yo soy capaz, porque ninguno de nosotros podemos ser capaz en esta vida de sobrellevar todas las cargas si no es con Cristo en nuestra vida. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Porque es tu palabra, Señor, hablando.